Buenas chicos, soy Romina Barría, estudiante del tercer año del profesorado de Educación Secundaria en Física. Para empezar la clase de hoy, lo que quiero hacer es primero mostrarle una experiencia para poder introducir el tema. Ahí la vemos. Tenemos una vela, dos sorbetes. Procedemos a encender la vela. Tomamos los sorbetes, vemos que son del mismo tamaño. Procedemos a quemar uno de ellos. Quemamos lo suficiente. Ahora vamos a tender a medir con el otro sorbete sin quemar. Vemos que el sorbete quemado aumentó de longitud, es decir, aumentó su tamaño. Bien. Luego de ver ese experimento, les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué vieron en el video? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué creen que ocurrió eso? ¿Qué fenómeno creen que tuvo que ver en ese experimento? ¿Sí? Vamos a hacer un debate entre nosotros, yo explicándole para ver de qué forma pueden interpretar qué es lo que ocurrió en ese experimento. ¿Por qué uno de los sorbetes, a someterlo a un aumento de temperatura, en este caso a someterlo al fuego, se estiró? ¿Sí? La mayoría de las sustancias se dilatan o se contraen por enfriamiento. Por ejemplo, cuando tenemos un termómetro de vidrio, recordemos que el termómetro de vidrio tiene en su interior mercurio o bien alcohol teñido de rojo. Entonces tenemos un incremento en la temperatura. Tanto el mercurio como el vidrio se van a dilatar, es decir, se van a expandir. El mercurio lo va a hacer de una manera y el vidrio de otra manera distinta. De hecho, el mercurio presenta una mayor dilatación y esto hace que su volumen va a aumentar. Y esto es lo que sucede cuando la línea del mercurio incrementa un aumento de temperatura, y esto hace que las sustancias se dilatan o se expandan. Por eso damos este ejemplo del termómetro. Y eso es lo que ocurre en nuestra experiencia, en donde quedó demostrada que uno de los sorbetes aumentó su longitud, es decir, que ese cuerpo, cuando lo sometimos a un efecto de calor, en este caso la vela prendida, hizo que el sorbete aumente de tamaño, ¿sí? Aumente su longitud, y eso quedó demostrado que ahí ocurrió un tipo de dilatación. Entonces, cuando a una sustancia o a un cuerpo se le introduce un efecto de calor, dicha sustancia hace que éste se dilate o se expanda, ¿sí? Y esto se conoce como dilatación térmica. Existen tres tipos de dilatación. Tenemos la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. En el caso de la dilatación lineal va a haber un aumento en su longitud. En este caso fue nuestra experiencia demostrada en el sorbete, que aumentó de tamaño, aumentó su longitud. En el caso de la dilatación superficial va a haber un aumento en su superficie, y en el caso de la dilatación volumétrica va a haber un aumento en su volumen. Pero solamente hoy nos vamos a centrar en la dilatación lineal. Entonces, la dilatación lineal ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura predominante en una sola dimensión. Bien, ahora quiero mostrarles un pequeño video en donde vemos este fenómeno de dilatación en la vida cotidiana. A prestar mucha atención.
vemos por ejemplo en las vías de los trenes, cuando hay un cierto aumento de temperatura, hace que los rieles de las vías se estiren deformando sus rieles, ¿sí? O cuando un alambre se deforma cuando se produce un incremento de calor. La junta de dilatación es una solución constructiva para que el suelo tenga la facilidad de dilatarse y no agrietarse y levantarse. Por ejemplo, es una pequeña zona que se deja para que se ensanche tranquilo y no provoque sus deformaciones. Pero, ¿en qué consiste la dilatación lineal? La dilatación lineal es un material sólido. Los átomos están en una posición más o menos fijas en un punto de equilibrio. Sin embargo, al haber una agitación térmica, siempre están oscilando en torno a uno mismo, ¿sí? Y cuando hay un aumento en la temperatura, hace que las oscilaciones cambien de posición. Vamos a ver cómo podemos aplicar este fenómeno de dilatación en la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos un cuerpo en forma de barra, ¿sí? Primeramente a este cuerpo lo vamos a llamar L sub 0, que sería la longitud inicial. Al aplicarle calor a esta barra, va a tender a dilatarse aumentando una pequeña longitud, que a esta longitud la vamos a llamar longitud final L sub F. Si nosotros queremos sacar la variación de la longitud, vamos a hacer L sub 0 va a ser menos L sub F, ¿sí? La diferencia entre las dos longitudes nos va a dar la variación de la longitud. Como bien sabemos, para poder sacar este pequeño aumento de longitud de nuestra barra cuando se le suministra calor, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos que delta L va a ser igual al coeficiente de dilatación, en este caso del material que vamos a utilizar, por la longitud inicial por la variación de temperatura. Ahora vamos a usar esta formulita en un problema. Tenemos el siguiente problema. Una barra de cobre mide 90 centímetros cuando está a 20 grados Celsius y nos pregunta ¿cuál es la longitud de la barra cuando su temperatura final sea de 100 grados Celsius? ¿Sí? Y ya nos da el coeficiente de dilatación del cobre, que es 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá es releer nuestro problema, ¿sí? Nos dice, lo primero que tenemos que hacer es releer nuestro problema, ¿sí? Nos dice que una barra de cobre que mide 90 centímetros cuando está a 20 grados Celsius y nos pregunta cuál es la longitud de la barra cuando su temperatura final sea de 100 grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es copiar los datos que nos da nuestro problema, ¿sí? Tenemos una longitud inicial de 90 centímetros, ¿sí? Tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius, ¿sí? Tenemos una temperatura final de 100 grados Celsius y tenemos el coeficiente de dilatación, que es 17 por 10 a la menos 6 Celsius, ¿sí? Grados Celsius. Bien. Ahora nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Estos son los datos que nos dio nuestro problema. Longitud inicial de 90 centímetros, la temperatura inicial de 20 grados Celsius, la temperatura final de 100 grados Celsius y el coeficiente de dilatación del cobre, ¿sí? Cuando tenemos estos datos, tenemos que mirar nuestra fórmula y reemplazarlo, ¿sí? Tenemos el coeficiente de dilatación, tenemos la longitud inicial, y para sacar la variación de temperatura vamos a hacer temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Cargamos los datos en nuestra calculadora. Dijimos que la temperatura final va a ser de 100 grados Celsius menos la temperatura inicial de 20 grados Celsius. Y nos da un resultado de 80 grados Celsius. Esa va a ser la variación de nuestra temperatura, ¿sí? Ya tenemos los datos suficientes para poder sacar nuestra formulita, ¿sí? Reemplazamos los datos. Bien.
tenemos entonces que el coeficiente de dilatación es de 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius, ¿sí? Bien. Por la longitud inicial, que es de 90 centímetros, por la variación de temperatura, que es de 80 grados Celsius, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Cargamos nuestros datos en la calculadora. Tenemos 17 exponencial menos 6 por 90 centímetros por 80 grados. Nos da un total de 0,12, ¿sí? Que la variación de nuestra longitud es de 0,12 centímetros, ¿sí? 12 centímetros es la longitud que alcanzó nuestra barra, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de la barra cuando su temperatura final sea de 100 grados Celsius? Lo que nos pregunta el problemita va a ser de 0,12 centímetros. Bueno, ahora le voy a dejar dos problemitas más de tarea, que dice la siguiente fórmula. Calcular el aumento de longitud de una barra de cobre de 500 centímetros de largo cuando se calienta desde 12 grados Celsius a 32 grados Celsius. El coeficiente de dilatación del cobre es de 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. ¿Sí? Recuerden que lo primero que tienen que hacer es copiar los datos que nos da nuestro problema. Luego mirar la formulita que datos tenemos y vamos reemplazando, ¿sí? Y otro tercer ejercicio que también les voy a dar, que eso se los voy a enviar, ¿sí? Como no nos queda mucho tiempo, vamos a proceder al cierre de la clase y les voy a hacer las siguientes preguntas. Bien. ¿Qué es la dilatación? ¿Cómo se produce este efecto? ¿Cuántos tipos de dilatación hay? ¿En qué dilatación nos basamos hoy? ¿Cuál es su fórmula? ¿Y para qué utilizamos dicha fórmula? ¿Sí? Recuerden que tomando nota al principio de la clase, la dilatación es el aumento de su longitud o su tamaño cuando a dicha sustancia se le suministra un efecto de calor. Y justamente esto se produce por el aumento de temperatura que puede llegar a tener ese cuerpo tendiendo a dilatarse, ¿sí? Y hoy justamente nos basamos en la dilatación lineal, en el que al suministrarle una pequeña cantidad de calor hizo que nuestra sustancia aumente su longitud, aumente su tamaño. Por ende se tendió a dilatarse, ¿sí? Y la próxima pregunta es ¿cuál es su fórmula? Y justamente la fórmula que tenemos es la siguiente. La variación de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación del material que nos den por la longitud inicial por la variación de temperatura. Recuerden que la variación de temperatura vamos a hacer temperatura final menos temperatura inicial, que eso nos va a dar el resultado para poder sacar esto, ¿sí? Y nos dice para qué utilizamos dicha fórmula. Y bueno, esta fórmula justamente utilizamos para saber ese pequeño aumento de longitud que alcanzó nuestra sustancia o nuestro cuerpo cuando se le provocó un efecto de calor, hizo que se estire, ¿sí? Que se dilate. Entonces esa pequeña abertura, ese pequeño espacio que tendió a dilatarse, vamos a sacar con esta fórmula, ¿sí? Bien. Bueno, ahora quiero mostrarles un pequeño video de los chicos del segundo año del profesorado de educación secundaria en física, en el que hicieron un experimento donde queda demostrada la dilatación o expansión térmica. Presten atención.
Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si quieren pueden suscribirse a mi canal y cualquier consulta abajo le dejo detallada la descripción, ¿sí? Un beso, chau chau.